Bienvenidos a una nueva exploración a fondo de nuestras fuentes. Qué enorme alegría abrir otra puerta hacia lo desconocido. Hola, ¿qué tal? O bueno, más bien hacia lo que creíamos conocer de sobra. Exacto, sí. El objetivo de hoy es hacer que el aprendizaje sea un atajo directo hacia el asombro. Así es. Y para arrancar, me gustaría que recordemos ese clásico pasatiempo infantil de unir los puntos. Ah, sí, el de la hoja llena de números. Ese mismo. Consiste en una hoja llena de puntos que a primera vista parecen no tener absolutamente ningún sentido. Una mancha caótica en el papel. Pero al empezar a trazar líneas entre ellos, de repente emerge una figura oculta. Y la inmersión detallada de hoy trata exactamente de eso. Totalmente. Porque tenemos sobre la mesa una serie de elementos que parecen inconexos. Enormes bloques de hormigón, códigos QR, colonias humanas en Marte y, fíjate, una silla fabricada con 30.000 pétalos de tela. Suena a locura. Suena a locura, sí, pero al unir todos estos puntos, la figura que se revela es el mapa exacto de cómo habitamos el mundo actual. Y es una figura que no se está quieta, o sea, está mutando en tiempo real frente a nuestros ojos. Porque no estamos hablando simplemente de una nueva moda de diseño de interiores o de hacer fachadas más bonitas. Nos encontramos ante una metamorfosis total de la sociedad. Claro. La exploración de hoy nos va a proporcionar unas gafas conceptuales nuevas para observar las calles por las que caminamos a diario. Porque entender cómo se construye nuestro entorno es entender cómo estamos siendo, digamos, programados para vivir. Madre mía. Pues para lograr esa visión, nuestro rotulador para unir los puntos hoy es el libro Anomalías de la Arquitectura Contemporánea, publicado este mismo año, 2025, por Marcelo Alejandro Fraile Narváez. Un texto fascinante, por cierto. Una pasada. La misión principal es desgranar cómo el concepto tradicional de edificio ha colapsado. La idea de 4 paredes y un techo para resguardarnos de la lluvia, pues ya no sirve. Ahora hablamos de una fusión alucinante de biología, flujos de datos masivos y experiencias virtuales. Y a ver, para entender la magnitud de este colapso, el texto nos pide detenernos en la palabra clave de su título: la anomalía. Habitualmente tendemos a pensar en una anomalía como un error, un fallo en Matrix que hay que corregir rápidamente para volver a la normalidad. Pero la perspectiva aquí es mucho más profunda. Es otra cosa. Sí, una anomalía es una fisura. Es una grieta en el sistema donde el conocimiento establecido se vuelve inestable. Y es precisamente en esa inestabilidad donde nacen las nuevas posibilidades. Vale. Vamos a desgranar esto. Porque suena a una teoría filosófica muy abstracta y necesitamos bajarla a la tierra. ¿Cómo se traduce esta idea de la grieta o la fisura al mundo real de los ladrillos y el acero? Pues mira, el autor recurre a la famosa teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Ah, el de los cambios de paradigma. Ese mismo. Kuhn explicaba que los grandes avances no ocurren poco a poco sumando un ladrillo sobre otro de forma lineal. Ocurren mediante saltos bruscos. ¿Ya? Hay largos periodos de estabilidad que él denominaba ciencia normal. Durante esos periodos, todo el mundo opera bajo las mismas reglas y todos están de acuerdo en cómo se hacen las cosas. Vale. En la arquitectura, esa ciencia normal fue el movimiento moderno del siglo XX. Pensemos en figuras como Le Corbusier. Todo se basaba en la pura razón, la estandarización, las líneas rectas. ¿El hormigón armado? Exacto, era hormigón armado y la funcionalidad absoluta. Un edificio era, en sus propias palabras, una máquina para habitar. Pero claro, si seguimos esa lógica, llega un punto en el que el mundo cambia tan rápido que la máquina se queda obsoleta. Las reglas de 1950 no pueden resolver los problemas de hoy. Efectivamente. Ahí es donde entran las anomalías. Empiezan a acumularse problemas que esa arquitectura rígida y moderna no puede solucionar. Una crisis climática galopante, una globalización acelerada, la explosión de la era digital. Todo a la vez. Todo a la vez. El paradigma de la caja de hormigón funcionalista empieza a resquebrajarse. Ya no da respuestas a un mundo que está hiperconectado y al mismo tiempo al borde del colapso ecológico. Pero espera un momento. Cuando caminamos por cualquier ciudad hoy en día, seguimos viendo cajas de hormigón y cristal por todas partes. Si el paradigma de Le Corbusier ha colapsado, ¿por qué cuesta tanto ver las nuevas reglas? Porque ocurre lo que Kuhn llamaba inconmensurabilidad. Es un término denso pero vital. A ver. Significa que no se puede comparar el paradigma antiguo con el nuevo, porque ni siquiera hablan el mismo idioma. Es como intentar medir la temperatura del agua con una regla. Hay un giro gestáltico, un cambio total de percepción. Ostras.
Pensemos en la arquitectura paramétrica contemporánea, como las obras de Greg Lynn. No estamos hablando de un arquitecto dibujando en líneas rectas en un papel milimetrado. Hablamos de introducir variables en un algoritmo y dejar que un ordenador genere formas orgánicas, fluidas, casi alienígenas. Ya. Analismo de líneas rectas. El espacio ha dejado de ser algo estático y comprensible de un solo vistazo para volverse complejo e imprevisible. Y hablando de fluidez, el libro transita hacia un terreno que parece ciencia ficción pura, pero que es nuestra realidad cotidiana. Aborda el impacto de la tecnología, citando la famosa modernidad líquida del sociólogo Zygmunt Bauman y la evolución hacia lo que Alberto Royo describe como una sociedad gaseosa. O sea, la estabilidad física, lo sólido, es cosa del pasado. Hoy parece que no habitamos ciudades de piedra, sino ecosistemas de datos en constante ebullición. Lo verdaderamente fascinante de esto es cómo el propio concepto de espacio arquitectónico se vuelve el líquido, un término que Marcos Novak acuñó en los 90 y que ahora ha cristalizado. Las interfaces digitales están redefiniendo el espacio de una forma tremendamente paradójica. ¿En qué sentido? Por un lado, nos aíslan en el mundo físico, pero por otro, nos hiperconectan en el virtual. ¿Es la imagen típica de hoy en día? ¿Alguien caminando por una acera abarrotada, esquivando farolas y chocando con otros peatones? ¿Porque toda su atención está absorbida por un rectángulo de cristal de 6 pulgadas? Tal cual. Es casi cómico pensar que el espacio arquitectónico monumental que nos rodea se ha convertido en un simple obstáculo, un estorbo frente a la urgencia de lo que ocurre en la pantalla del móvil. Y la arquitectura está respondiendo a esa disolución de los límites físicos con propuestas extremas. Ya no se diseña solo para el aquí y el ahora. Es que los ejemplos del texto son un golpe sobre la mesa. Por un lado, menciona el megaproyecto The Line en Arabia Saudí dentro de la iniciativa NEOM. Madre mía del Line. Sí. Hablamos de una propuesta para una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo, totalmente libre de coches, envuelta en espejos y regida por inteligencia artificial. Una barbaridad. Cuando se leen estas cosas, el primer instinto es pensar que es un delirio irrealizable, un puro ejercicio de marketing para atraer inversores. ¿Hasta qué punto esto es arquitectura real y no una fantasía megalómana? Pues, a ver, es un escepticismo muy válido y parte de la comunidad arquitectónica lo comparte. Pero más allá de si se construye en su totalidad o no, The Line funciona en el libro como un síntoma perfecto de esta nueva era. Claro, representa una idea. Exacto. Representa la creencia de que podemos encapsular un ecosistema humano entero mediante la gestión masiva de datos y tecnología de vanguardia, aislando a la población del entorno desértico hostil. Y el libro va más allá llevando esta lógica de supervivencia extrema al espacio exterior. Se mencionan los hábitats en Marte desarrollados por la Fundación Norman Foster. Eso es fascinante. Imprimir estructuras en 3D utilizando el propio regolito, la Tierra marciana, en lugar de transportar materiales desde la Tierra. Y es algo que ya se está ensayando aquí en la Mars Science City de Dubái. Ujú. Es llevar el funcionalismo al límite absoluto de la supervivencia. Pero bueno, si volvemos a la Tierra, me llama mucho la atención cómo el texto ilustra lo rápido que hemos asimilado esta capa digital. Hay una comparación en el libro que me parece brillante. ¿Te refieres al contraste entre la Bienal de Venecia y el proyecto del Vaticano? Esa misma. Es de hecho uno de los argumentos más elegantes de la obra para ilustrar este cambio de paradigma en apenas una década. Fíjate, en el año 2012, el pabellón ruso de la Bienal de Arquitectura estaba cubierto íntegramente de códigos QR. Me acuerdo. Los visitantes tenían que usar sus móviles para escanearlos y acceder a la información arquitectónica. En aquel momento la tecnología era un añadido, una lente accesoria para leer el espacio físico. Claro, el espacio seguía siendo el rey y el móvil era solo una guía turística interactiva. Exacto. Pero avancemos al 2024. El libro detalla la iniciativa del Vaticano en colaboración con Microsoft e Iconem. Utilizaron flotas de drones y fotogrametría avanzada para tomar más de 400.000 imágenes de la Basílica de San Pedro. ¡Qué barbaridad! Y el resultado no es un simple modelo 3D para mirar en una pantalla, sino una réplica digital inmersiva, un gemelo digital donde la tecnología ha pasado de ser una herramienta de lectura a convertirse en una dimensión espacial habitable por derecho propio. Y es en esa dimensión habitable donde entra un concepto que rompe los esquemas tradicionales del mercado inmobiliario: los bienes raíces en el metaverso. El libro presenta el caso de la Mars House, del artista Krista Kim.
Es la primera casa puramente virtual vendida como un NFT por unos $500.000. $500.000. $500.000 por una casa sin cañerías, sin goteras y sin llaves. Incluso tiene su propio paisaje sonoro inmersivo para relajarse en la terraza virtual. Al principio, esto puede sonar a locura especulativa. Y tiene mucho de especulación, indudablemente. Pero si apartamos la capa financiera, lo que queda es una revolución en la concepción del diseño. El valor arquitectónico se desvincula de la materia física y se traslada puramente a la experiencia sensorial, al diseño de la luz, el color y el sonido en un entorno digital. Pero lo que es aún más loco es cuando ese mundo digital decide invadir el mundo físico. Ya sé por dónde vas. El autor relata la historia de la Hortensia Chair del diseñador Andrés Reisinger. Primero la diseñó como un simple render digital, un objeto imposible para el metaverso, cubierto por miles de pétalos rosados. La imagen se volvió tan viral que la gente empezó a exigir comprarla en el mundo real. ¿Y lo consiguieron? Y finalmente lograron materializarla, ensamblando más de 30.000 pétalos de tela. Es increíblemente hermoso, pero es imposible no imaginar el terror absoluto de intentar limpiar el polvo de una silla de 30.000 pétalos de tela en el salón de casa. Es el sueño húmedo de un renderizador y la pesadilla de la vida real. Esa anécdota de la silla ilustra perfectamente la fricción de nuestra época. Diseñamos para la imagen, para la pantalla, y luego intentamos forzar a la realidad física a imitar esa perfección digital. Si conectamos esto con la perspectiva general del urbanismo moderno, nos damos cuenta de que esta espectacularidad mediática tiene un reverso bastante oscuro. El entorno construido empieza a imitar las lógicas de las redes sociales. Totalmente. Es como si las propias ciudades quisieran ser influencers. Construyen museos retorcidos y miradores imposibles solo para generar un impacto visual rápido, para ser el fondo de pantalla perfecto. El autor rescata a Guy Debord y su visión de la sociedad del espectáculo. La arquitectura busca desesperadamente la viralidad. Pero, ¿a qué precio? Pues al precio de la identidad. Y aquí entra el concepto de los no lugares del antropólogo Marc Augé. Importantísimo eso. Hablamos de aeropuertos, centros comerciales enormes, estaciones de tren, espacios de tránsito continuo que carecen de historia, de relaciones humanas profundas y de identidad local. Carlos García Vázquez lo define maravillosamente como la ciudad hojaldre. ¡Qué buen término! Imaginemos caminar por el distrito financiero de Madrid, luego por uno en Buenos Aires y más tarde por Berlín. En esas capas externas de la ciudad hojaldre, todo se estandariza. Las fachadas de cristal, las franquicias de café, el mobiliario urbano, son indistinguibles a nivel global. Claro. En ese proceso de uniformización dictado por el mercado internacional, el tejido social profundo y las diferencias culturales se van borrando del mapa urbano. Es una estandarización que aliena. Pero bajo ese asfalto pulido de la ciudad hojaldre ocurren cosas mucho más inquietantes sobre el control del espacio. Si los edificios de hoy no son cajas de ladrillos, sino ecosistemas de datos, ¿quién es el dueño de esos datos? Ese es un punto crítico, y sin adoptar posturas políticas o emitir juicios de valor, el libro expone un análisis estructural fundamental citando la noción de tecnofeudalismo del economista Yanis Varoufakis. La tesis es que la era digital ha expandido la monitorización a una escala sin precedentes. No a través de un Estado totalitario centralizado, sino a través de corporaciones tecnológicas globales. Gigantes como Google o Amazon recopilan flujos inmensos de datos a través de nuestros dispositivos móviles, los sensores de los edificios inteligentes y las redes urbanas. En esta arquitectura invisible, cada persona que transita por la ciudad se convierte en un nodo proveedor de información constante. Somos los sensores de la ciudad. Así es. Y esto sitúa a la información como el recurso de poder más crítico del siglo XXI, entrelazando la gestión del espacio urbano con la extracción de datos a una escala global, lo que lógicamente levanta enormes interrogantes sobre la privacidad y autonomía en el espacio público. Ya. Y el contraste entre esa alta tecnología, los gemelos digitales y el metaverso, frente a la dura realidad de la calle es brutal. Sí. Existen realidades socioeconómicas que fracturan el espacio todos los días. Menciona problemas como la especulación inmobiliaria extrema o la turistificación masiva que está expulsando a los residentes locales de los centros históricos en España, transformando barrios llenos de vida en simples escaparates de consumo rápido. Es la tensión constante entre la ciudad global y el hábitat local. Y no solo eso,
Señala el drama del vaciamiento rural, la famosa España vaciada, donde el espacio sobra pero la infraestructura desaparece. Y por otro lado, el crecimiento descontrolado en los márgenes urbanos, con la proliferación de chabolas y asentamientos informales a nivel mundial. Queda clarísimo que cualquier nuevo paradigma arquitectónico tiene el deber moral de aportar soluciones habitacionales tangibles para estas crisis reales. Exacto, no solo mansiones de medio millón para avatares. Tal cual. Ese es, de hecho, el punto de inflexión donde convergen las crisis sociales y medioambientales. La urgencia obliga a la arquitectura a buscar un horizonte de sostenibilidad radical. Ya no es una opción, es un imperativo de supervivencia. Claro, porque si pintar un rascacielos de cristal con un jardín vertical en la fachada ya no sirve para frenar el colapso, ¿qué alternativas reales de diseño propone el texto? Porque está claro que el llamado verde de superficie, para quedar bien en la foto, es pura cosmética. Las fuentes documentales introducen marcos de trabajo mucho más profundos. Aquí destaca el concepto cradle to cradle, o de la cuna a la cuna, desarrollado por William McDonagh y Michael Braungart. Esta filosofía descarta la idea tradicional de extraer materiales, construir, demoler y generar basura. Propone una arquitectura circular real, donde los edificios emulan el funcionamiento de la naturaleza. ¿Vale? Cada material utilizado está diseñado para ser un nutriente, ya sea biológico, reintegrándose a la tierra sin toxicidad, o técnico, reciclándose infinitamente sin perder calidad industrial. No se trata de contaminar menos, sino de generar un impacto positivo neto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasar del hormigón contaminante a un ciclo natural es un salto enorme, pero el libro va todavía más allá de la sostenibilidad material. Plantea que la arquitectura misma podría llegar a estar literalmente viva. Así es, entramos en la vanguardia absoluta con la arquitectura genética de figuras como Alberto Estévez. El salto conceptual es asombroso. Ya no proyectamos el edificio como un refugio inerte que resiste pasivamente el viento o el sol. Lo proyectamos como una entidad que integra principios biológicos, tecnología de materiales avanzados e inteligencia artificial. ¡Ostras! Hablamos de estructuras que tendrían la capacidad de evolucionar, de mutar sus propiedades en función del clima, de comportarse genuinamente como organismos vivos que interactúan y se adaptan a su entorno en tiempo real. Edificios que respiran y sudan según la temperatura. Es un cambio de mentalidad radical. Para ilustrar hasta qué punto estamos en el filo de esta transición, el libro compara dos monstruos absolutos de la arquitectura contemporánea. Ambos representan lo máximo que puede hacer la humanidad hoy, pero desde lógicas completamente opuestas. Es un contraste muy revelador. Por un lado tenemos el Burj Khalifa en Dubái de Adrian Smith y el estudio SOM. Con sus 828 metros de altura, es el clímax de la ingeniería del siglo XX llevada al límite. Utiliza decenas de miles de toneladas de hormigón de altísima resistencia y acero para lograr la pura fuerza bruta necesaria para desafiar vientos extremos y temperaturas abrasadoras del desierto. Es la humanidad dominando a la naturaleza por la fuerza del material y la masa. Es como el canto del cisne de la arquitectura moderna. Un triunfo innegable, pero fundamentado en el viejo paradigma de resistir el entorno mediante la fuerza bruta. ¿Y el contraste? El contraste es el centro Heydar Aliyev en Bakú, diseñado por Zaha Hadid Architects. Si el Burj Khalifa es fuerza y resistencia, el edificio de Bakú es pura inteligencia digital materializada. Es precioso ese edificio. La gravedad. Es un edificio que no lucha contra el viento, sino que deja que fluya a su alrededor. Y lo más importante es que generar esa geometría compleja hubiera sido completamente imposible sin un diseño computacional algorítmico avanzado. Representa cómo la naturaleza y la biología inspiran formas que la tecnología hace por fin construibles. Es un viaje mental apabullante. Si tuviéramos que empaquetar todo este recorrido que nos regala Marcelo Alejandro Fraile Narváez, la conclusión es demoledora. Los edificios han dejado definitivamente de ser esos simples refugios estáticos del siglo pasado, esas cajas fuertes donde nos encerrábamos para escapar del entorno. La arquitectura contemporánea construye sistemas nerviosos. Son membranas permeables, líquidas, que oscilan de forma continua entre el ladrillo físico y el servidor digital, intentando hacer equilibrios entre las raíces de la cultura local y el tsunami del flujo global de información. Y este análisis es de un valor incalculable para el día a día. Porque al terminar de escuchar esta conversación y salir a la calle, al entrar en una estación de tren genérica, o al poner un pie en un centro comercial, el nivel de conciencia cambia.
Comprender estas anomalías estructurales permite a quienes nos escuchan dejar de ser pasajeros pasivos que son simplemente empujados por las corrientes del diseño y la tecnología para convertirse en habitantes mucho más lúcidos y críticos del espacio que ocupan. Totalmente de acuerdo. Esto plantea una cuestión fundamental, una reflexión final que emerge de toda la información analizada, pero que nos asoma a un abismo fascinante. A ver. Está mutando hacia un organismo computacional. Si nuestros espacios, desde las oficinas hasta nuestras propias casas, están procesando nuestros datos e integrando inteligencia artificial para adaptarse, llegará el punto de inflexión en el que el entorno construido comience a moldear el comportamiento de la sociedad de forma completamente autónoma y sin supervisión humana. ¡Buf! Si estamos abandonando la era en la que nosotros diseñamos ciudades para entrar en la era en la que convivimos con inteligencias espaciales vivas, la gran pregunta inminente no es cómo vamos a diseñar nosotros la ciudad inteligente del mañana. La pregunta es cómo nos rediseñará la ciudad inteligente a nosotros. Menudo golpe a la mente para llevarnos a casa. Es imposible volver a mirar un simple edificio de la misma manera. Y con esa inquietante y expansiva perspectiva cerramos la inmersión de hoy. Gracias enormes a la audiencia por habernos acompañado al otro lado para desentrañar los secretos que esconde el hormigón, el código y la forma en que habitamos el presente. Hasta la próxima exploración.